Nuestro invitado, el doctor David Fajardo. Él es el secretario de Salud Municipal en calidad de encargado. Es médico, activista en la defensa de la salud, el ambiente y la educación. Doctor David Fajardo, muy buenas noches. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Profe Rafael, qué alegría estar con usted. Mil gracias por este espacio para poder hablar no solamente con usted, sino con toda la comunidad cucuteña y de las demás partes de Colombia que estén conectados en este momento. Mil gracias. Gracias a usted, doctor David. Doctor, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son esos lineamientos para tener en cuenta ahora que el aislamiento no es obligatorio, sino que va a ser inteligente? ¿Y cómo aplicarlo en Cúcuta y en el área metropolitana si alcanzamos? Profe, lo primero que hay que decir es que, bueno, según lo que nos ha venido informando el señor presidente Iván Duque y el señor ministro de Salud, desde el día de ayer es que el aislamiento, como se lo informó, cambia de un aislamiento preventivo obligatorio a un aislamiento selectivo individual e inteligente, como usted lo menciona. A partir de las reflexiones o de los conceptos que nos han dado de manera oral por los distintos medios de comunicación, podemos inferir que ya lo veníamos haciendo en la ciudad de Cúcuta, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno nacional a partir de lo que he hecho de manera verbal? Es que no generalicemos medidas restrictivas en toda una ciudad o en toda una localidad o en toda una comuna, sino en barrios, por ejemplo. O en su defecto no afectemos una medida restrictiva en todos los gremios, sino en establecimientos en los cuales tal vez de seguro haya un caso positivo de COVID-19 o que esté en estudio. Cosa por la cual ya lo hemos venido realizando con los decretos municipales y basados en la estrategia PRAS, que es pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Vale la pena informarle, profe, a usted y a todas las personas que están conectadas en este momento, es que hasta la fecha, hasta esta hora, hemos estado conectados con el equipo y no ha salido el decreto nacional, el cual reglamente esa nueva fase del aislamiento que nos informó el señor presidente el día de ayer, por lo cual estamos a la espera de cómo quedarían las reglas de juego por escrito para poder bajarlas, acentuarlas a nuestro territorio y a nuestro municipio. Juan Camilo Quiroga, Julián Pérez Parra y Wendy Chacín están con nosotros en este momento conectados. Doctor David, escuchando sus planteamientos acerca de esta situación aquí en Cúcuta. Pues Jorge Omar, pasar de obligatorio a inteligente, ¿es bueno o es malo? Si lo Bueno, hacemos con Jorge, inteligencia, sí, escúcheme, David. qué Si pena. lo hacemos de forma inteligente, pues va a resultar, ¿cierto, doctor Fajardo? Mi doctor Jorge Omar, qué alegría verlo. ¿Cómo Eh, está? Bien, sí, señor. Hemos trabajado fuertemente, no solamente como institución o administración pública, sino también las demás instituciones de la salud, para fortalecer la educación en las tres medidas salvadoras preventivas que son uso continuo de tapabocas, lavado de manos continuo y el aislamiento social de 2 metros. Pasar de este aislamiento preventivo obligatorio a un aislamiento inteligente hace que tres variables comiencen a jugar en la sociedad, que es autocontrol, autocontención y autocuidado. Algo que históricamente, y doctor usted me corregirá, no lo hemos fortalecido dado nuestro sistema de salud, pero en el cual en el nuevo modelo de atención se quiere colocar como prioridad, además porque previo a la ley 100 era uno de los peldaños más fuertes de salud y de los cuales en estos 3, 4 meses que llevamos de pandemia se han fortalecido muy fuerte, no solamente por canales virtuales debido a la pandemia, sino también de manera presencial en las calles, en las viviendas, en los establecimientos de salud. Realmente es una corresponsabilidad de la comunidad, de obviamente los empresarios y el sector de comercio, como de las demás instituciones, tanto académicas como públicas, para seguir fortaleciendo estas medidas de protección. Sin duda alguna, es un mensaje directo en el cual vamos a tener la respuesta de que estos meses en el cual hemos fortalecido la educación, sí ha quedado en no solamente en las memorias de todos los cucuteños, sino en sus corazones, por lo menos
para no infectarse a sí mismos, sino no infectar a las demás familias. Y por eso hemos promovido un mensaje poderoso, que es un tapabocas salva más vidas que un ventilador mecánico. Y es más económico y más fácil de llevar el tapabocas, Luis Jesús, que el ventilador mecánico, ¿no? Claro, mucho más económico y más asequible. Muy buenas noches para el doctor David Fajardo, gracias por acompañarnos. Indudablemente es un elemento importantísimo la educación que está diciéndonos el doctor David en la población, que la gente se concientice, que sea honesta al llevar el tapabocas permanentemente. Hoy era mi día de salida, pico y cédula, hacer las vueltas de bancos, cooperativas y el supermercado, y realmente iban 3 personas y 2 con tapabocas y una no. Yo paré en el carro y le dije, señora, ¿por qué no se coloca el tapabocas igual que las otras 2? ¿Y a usted qué le importa? Ese es el cucuteño. Por eso, por aquí tuvimos al concejal, ¿cómo se llama? Al concejal haciendo Oliverio la campaña, Castellanos. Oliverio Castellanos, haciendo la campaña, el COVID, El antivirus Soy soy yo. yo. el antivirus soy yo. El antivirus soy yo. Y yo me acordé de esa campaña, no, lástima que no nos hubiera mandado la camiseta y se la hubiera mostrado, mire, el antivirus es usted, pero hay que seguir insistiendo en esa parte, doctor, de la capacitación. Dentro de esos términos que empezamos a manejar desde anoche, conocemos mucho el individual, el inteligente, que muchos no lo manejan, pero aparece el selectivo. ¿A qué hace esa referencia al aislamiento selectivo? Y si a partir del 1 de septiembre seguiremos utilizando pico y cédula, toque de queda, ¿qué se ha venido planteando al respecto? El micrófono. Perdón, Luis Jesús, primero que todo, gracias por la pregunta. Me gustaría primero decir que ojalá rompamos con esa cadena de que ese es el cucuteño. La verdad, históricamente nos vendieron esa imagen y esa idea. El verdadero cucuteño es una persona preocupada por su familia. Y desde ahí debería estar nuestro mensaje, en el cual, por más de su propia salud, es por cuidar a los de su casa. Y estoy seguro que si le hacemos caer en conciencia a esas personas, de que por lo menos no es por su salud, sino como lo demuestran las estadísticas, que los jóvenes son los más infectados, entre 20 a 40 años, pero los que mueren son los mayores de 60, el tapabocas no solamente sería una prioridad en sus vidas, sino un obligatorio de corresponsabilidad con su familia. Por años nos enseñaron a que el cucuteño era grosero, por malos ejemplos en los altos poderes administrativos públicos y otras instancias. Y eso debemos romperlo, porque el cucuteño es una persona muy educada, muy trabajadora y que no se deja caer, como lo hemos visto, a pesar de la situación de frontera. Y eso es un mensaje que deberíamos comenzar a replicarlo en los barrios, así sea muy difícil, y que lo estamos haciendo todos los días. En cuanto al aislamiento selectivo, ya lo hemos venido haciendo. Eso se basa desde un punto de vista técnico que lo pide el Ministerio de Salud, que se llama la estrategia PRAS, en el cual, ¿qué es? Como lo venía diciendo, en vez de aislar toda una comuna, es ir a hacer, por ejemplo, un cerco epidemiológico, buscar esas personas sospechosas de COVID-19, ya sea por síntomas o por tener un nexo epidemiológico. ¿Qué es eso de un nexo epidemiológico? Es tener un contacto estrecho con alguna persona que esté en estudio de COVID-19 o que esté confirmada de COVID-19, y se evalúa el tiempo epidemiológico previo de exposición. Algo que es muy importante, ¿qué es un contacto estrecho? Un contacto estrecho es aquella persona que comparte con alguna paciente o persona positiva de COVID-19 en estudio del mismo, sin tapabocas o sin mecanismo de protección de bioseguridad por más de 15 minutos y irrumpiendo o no teniendo el distanciamiento menor de 2 metros. Eso es un contacto estrecho. Al identificar eso o síntomas, esa persona y su núcleo familiar deben entrar inmediatamente en aislamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente no podemos replicarnos como institución pública, ni siquiera la fuerza pública tampoco, para tener un policía en cada casa, que es el gran mensaje que debemos tener. Y el aislamiento inteligente es un aislamiento de autocontención, de autocuidado y autocontrol, de que esa persona y ese núcleo familiar, si saben que están en estudio de COVID-19, deben mantener el aislamiento. Claramente,
claramente hay dos variables muy fuertes. La primera es la demora de la prueba de la PCR de COVID-19, que lo estamos gestionando. Hemos hecho un trabajo muy fuerte por tratar de descongestionar esta situación que llegó a las más de 6.000 pruebas represadas, todos los días trabajando en equipo con las EPS. Y lo segundo es la necesidad económica, porque hay algo llamado la enfermedad del hambre, que es mucho más fuerte que cualquier enfermedad, y por eso vemos a las gentes abarrotadas en las calles, porque el 70% de informalidad que ha vivido Cúcuta históricamente es una necesidad de hambre y de necesidades básicas insatisfechas que estamos tratando de combatir en nuestra administración municipal. Por ende, estamos buscando todos los medios de cooperación internacional, tanto del Ministerio de Salud como lo que ha realizado la Alcaldía Municipal, de brindar esas ayudas alimentarias a esas familias que no tienen los recursos para mantener su aislamiento social obligatorio esos 10 meses, como un punto de vigilancia en salud pública para proteger a los demás ciudadanos. Doctor David, ¿las cifras en este momento favorecen o desfavorecen a Cúcuta? Profe Rafael, le comento, a finales de julio 24 y el 31, la Alcaldía Municipal toma la decisión de unos nuevos decretos que fortalecen las medidas restrictivas. Esto se da por no solamente la alerta roja, sino la preocupación que tuvimos por aproximadamente 10 días en la que 100% ocupación de unidad de cuidado intensivo, no solamente por COVID-19, sino por otras patologías, que era lo que más nos preocupaban en ese momento, y que el sistema clínico en ese momento estaba abarrotándose en nuestra ciudad por un déficit de capacidad instalada histórico. Hay que recalcarlo. Ha sido histórico, y no solamente en nuestra región, sino en todo el país. Estas medidas restrictivas hay que evaluarlas siempre 10 a 15 días que se cumple el proceso del aislamiento obligatorio, o en su defecto la historia natural de la enfermedad de un paciente sintomático, leve por lo menos o moderado. El grave puede durar más por su estancia hospitalaria en unidad de cuidado intensivo. Y a los 15 días sacamos un reporte, un informe epidemiológico por parte de la administración municipal, en el cual vimos 3 variables que nos favorecieron esas 3 medidas. La primera, una proporción de 52%, actualmente el 55%, de casos recuperados versus casos activos. Eso no lo veíamos hace más de 2 meses. Lo segundo, un riesgo de contagio del 1,09 con respecto a julio, que llegamos a tenerlo en 4. ¿Qué es un riesgo de contagio? Es, en pocas palabras, una variable bioestadística que nos dice, una persona con COVID-19, ¿cuántas personas puede infectar a la vez? Es decir, de infectar a 4 a la vez, en ese momento de julio, bajamos a 1,09 en estos momentos. Y finalmente, el dato más valioso para nosotros por la capacidad instalada es que llegamos a bajar hasta un 91% la ocupación de cama hospitalaria de unidad de cuidado intensivo, por patologías tanto de COVID-19 como de otras patologías, que a final de julio el COVID-19 era primero 60% confirmado y aproximadamente un 20% en espera de resultados, por lo cual comprendía la mayoría de ocupación de cama hospitalaria, y ha sido algo positivo, de lo cual el mensaje ¿cuál es? No podemos bajar la guardia, cucuteños, no podemos bajar la guardia, paisanos. ¿Por qué? Porque si nos dan la oportunidad al gobierno nacional de una necesidad de reactivación económica, que todos lo sentimos en nuestras casas, por un familiar cercano, por un compañero, por un vecino, por un colega, debemos ser juiciosos para que esa reactivación económica no nos tenga que volver a posibles medidas de cierre por la situación de que se nos desborde la situación en nuestras capacidades, es decir, en nuestras clínicas y en nuestros hospitales, y no ver las imágenes desastrosas en otros países de ver muertos o fallecidos en las calles, que es lo que menos queremos en nuestro gobierno y con nuestra comunidad. Entonces, Jorge Omar, estas medidas de los fines de semana en casa sí han dado resultados, porque es que hay muchas críticas y hay muchos críticos que han salido en las redes sociales a decir que esto no sirve para nada, que lo que se está acabando es con la economía local. Eso tiene que ver con lo que estábamos discutiendo antes, ¿no? Esa disyuntiva que tienen los gobiernos, y el gobierno local, pues no es ajeno a eso. Priorizar la salud, priorizar la economía, cómo encontrar un balance entre cómo preservar la salud pública y cómo a su vez ayudar a seguir adelante con sus actividades económicas.
Vamos a suponer, doctor Fajardo, que el mensaje le llega a todos los cucuteños y vamos a creer también que somos lo suficientemente inteligentes para poner en práctica el autocuidado. Y la gente va a salir de casa solo para lo estrictamente necesario, va a utilizar el tapabocas cuando sale de casa, va a guardar el distanciamiento físico y se va a lavar las manos todas las veces que sea necesario. La otra parte le corresponde a ustedes, los administradores, los que están al frente de la Secretaría de Salud, la Alcaldía Municipal, para efectuar una maniobra que se llama en todas partes de rastreo. Y eso obviamente pues implica la participación de personas que como en España se llaman rastreadores. Y allí ha habido un gran conflicto por eso, porque parece que no se ha empleado el suficiente número de personas que estarían pendientes y, si lo dijéramos en términos cucuteños, a la pata de quien resulta positivo para estudiar su cerco y sus nexos epidemiológicos con las personas cercanas, bien sea en su núcleo de trabajo, familiar o a donde quiera que haya acudido para tener una reunión. ¿Está la ciudad de Cúcuta con el personal suficiente de rastreadores y estamos haciendo las pruebas lo suficientemente rápido para identificar a todas esas personas que están alrededor de quienes resultan positivos? Respetado doctor Jorge Omar, lo primero, el número de rastreadores al principio de la pandemia y cuando hubo un crecimiento exponencial, nos quedamos limitados ante ellos por el gran crecimiento que hubo, sin duda alguna. Aún así, como administración municipal y con el compromiso de para la comunidad, aumentamos esa capacidad de contratación y de la cual seguiremos contratando más para pasar a un 110% de las personas que teníamos y a las cuales vamos a dar rendimiento sobre ello, para hacer el seguimiento, como usted muy bien lo dice, epidemiológico de la ficha de investigación y con ello ese rastreo de los últimos 10, 15 días que tuvo la persona con contactos estrechos para poder aislarlos. Y una situación compleja que usted muy bien lo dice, que nos ha complicado el rastreo de las pruebas. La demora, o en un sistema ideal, una prueba no debe demorarse en que se la tomen más de 24 horas. Pero se están demorando incluso 7 días o incluso hemos visto en el mes de julio que se demoraron más de 30. Y eso no lo pudimos permitir y por eso hicimos denuncias a la Supersalud al respecto y seguiremos, si es necesario apretar el cinturón, lo seguiremos haciendo como entidad vigilante, pero más allá es trabajar en equipo con las EPS y los laboratorios que han aumentado su capacidad instalada, tanto de talento humano como de insumos, porque por lo mismo, esta pandemia nos hizo dar cuenta algo que usted, nuestros colegas, incluso yo y demás personas del área de la salud, no solo los médicos, hemos venido denunciando de un déficit de capacidad instalada histórico, no solamente en talento humano, sino en camas y demás insumos. Y una apuesta que le estamos haciendo como administración municipal es a las pruebas de antígeno, que esperamos tenerlas muy pronta en nuestro accionar, como herramienta para los cercos epidemiológicos y la búsqueda activa, en el cual tendremos un resultado en aproximadamente 30 minutos, máximo 2 a 4 horas, depende de la saturación de las mismas de los insumos que se tomen, para poder aislar rápidamente a esas personas o en su efecto descartarlas si es necesario con una prueba negativa. Eso ha sido una observación y está enmarcado en la prueba PRAS que mencioné al principio y es lo que va a pedir el gobierno nacional. Algo que es muy importante, aprovechando el espacio, es que el 10 de agosto sale el decreto nacional en el cual obliga a todos los municipios a enmarcarse en la estrategia. Y si ustedes se pueden dar cuenta, esa estrategia ya la veníamos realizando antes en el municipio y teníamos personas contratadas específicamente para un punto específico de la estrategia PRAS sin antes que saliera ese lineamiento, lo cual es muy positivo para la comunidad cucuteña y del cual no descansaremos de que si es necesario contratar más personal, pero también sin quitarle las responsabilidades a muchas instituciones, porque eso hay que ser muy correcto y concreto. Aquí muchas personas no se han metido la mano al bolsillo como instituciones privadas o públicas para contratar más personal y capacidad instalada y dar respuesta a las necesidades cucuteñas, y lo estamos haciendo, apretando el cinturón si nos toca.
no solamente en el sector salud, sino en el sector transporte, en el sector comercial y demás. A aquellos que lo han hecho, mil gracias, pero a aquellos que no lo han hecho, la invitación es hacerlo, porque así como muchos lo hemos hecho, realmente es para cuidar la salud pública de los cucuteños y colombianos que dependen de nosotros para poder reactivar esa economía que, como usted muy bien lo ha dicho, profe Rafael, tantos comerciantes y empresarios de nuestra ciudad lo necesitan. Luis Jesús, el doctor David Fajardo es también activista en la defensa de la educación. Ahí sí se da la mano con usted. Sí, claro. Su primera intervención fue hablar de la educación al pueblo cucuteño, ahí lo identificamos. Pero yo tengo una pregunta con respecto a las EPS. Mucha gente se queja de las EPS y los comentarios que hacemos es que es lo más malo que ha existido a través de la ley 100. Uno las defiende, pero no es la parte médica, como le he dicho al médico Jorge Omar muchas veces, sino la parte administrativa. Y realmente las EPS sí están cumpliendo con la atención debida, requerida y efectiva a los pacientes COVID o posible COVID. Y hay una comunicación directa con la Secretaría de Salud, porque yo comenté un caso aquí hace como unos 10 días, 12 días, de un vecino por acá cerca de mi casa que tenía COVID, porque ya le pasó, y no quería irse para el hospital, y entonces vinieron y le tomaron la prueba y sí salió positivo. Y quedaron en venirle a tomar la prueba al cerco, a la familia que está con él en su casa, y nunca vinieron. Entonces el señor se agravó y él terminó aceptando que sí, que lo llevaran a la clínica. Lo llevaron, lo tuvieron internado 5 días y se pudo recuperar y ya salió de eso. Entonces, esta anécdota, teníamos un invitado acá y también ese invitado nos dio otros ejemplos más, muchos más ejemplos del que yo estaba colocando. Era, sí tienen el personal idóneo en cantidad para aplicar ese PRAS que nos va a exigir el aislamiento selectivo, ya usted se lo explicó al médico. Entonces, las EPS, doctor, están cumpliendo realmente con la función que deben ejercer y a las cuales fueron creadas para la atención oportuna y efectiva, ¿no?, hacia sus clientes o a sus pacientes. Bueno, Luis Jesús, lo primero que todo es una sensación de la comunidad en la cual corroboramos. Cuando el señor alcalde me encarga la Secretaría de Salud, solicito informes al respecto de la demora de las pruebas, cuántas tenemos represadas. Y recuerdo que para esa fecha llegué a revisar en los informes de hasta demoras en la toma de muestra, demoras en la toma, ni siquiera en el resultado, de 30 días. Yo dije, esto no puede suceder. Eso no puede suceder, y con ello conformamos un equipo, aparte que se declarara o que estuviera en funcionamiento únicamente en la revisión de toma de muestra, procesamiento y análisis de muestras de PCR COVID-19. Hemos tenido comunicación directa con las EPS, sí, reuniones continuas para verificar sus planes de acción, sus planes de contingencia con sus redes prestadoras, exigiendo contratación no solamente con una IPS, sino con todas, y que ojalá le instamos en su debido momento que si era necesario contratar fuera del municipio de Cúcuta para poder dar solvencia. Pero después de que esto sucede, después de que el Instituto Nacional de Salud a mediados de julio informa que se le daña un robot que ayuda a analizar las muestras, y esto hace que solamente priorice unos departamentos, en los cuales Norte de Santander es uno de los que no entra en esta lista favorecida, y hace que dependamos directamente de la red que tengamos en los municipios. Esto se evidencia primero en dos cosas: un retraso administrativo, porque hay que buscar la contratación con esas EPS y esa red prestadora para poder brindar ese servicio, y lo segundo, un déficit de capacidad instalada que es histórica en nuestro municipio, sin duda alguna, y en nuestra región e incluso en el país, como también ese represamiento se dio a nivel país. Entonces, el no cumplimiento por parte de las EPS nos hizo elevar la denuncia ante la
Superintendencia de Salud, nos llevó a reunirnos con ellos, verificar sus planes de acción, instar a los laboratorios a que debían aumentar su capacidad instalada, su capacidad de insumos. Hay un problema económico de base claramente que es ellos, pero es que la EPS a veces me paga un mes, 2 meses, 3 meses, X cantidad de meses después, y entonces el gobierno nacional en agosto lanza un decreto en el cual dice que la EPS está en obligación de pagar previo a la prestación del servicio, porque obviamente los laboratorios necesitaban ese rubro. Eso nos da herramientas a nosotros a obligar o solicitar que aumente su capacidad instalada y todos sus insumos y demás, pues utensilios que necesitan para las pruebas. Nos llevó a disminuir el 50% de represamiento de esas muestras en lo que fue de la última semana de julio a la segunda semana de agosto. Aún así, hemos venido revisando juiciosamente cómo está el represamiento previo del 1 de agosto y ya se han solventado. En cuanto a los 440 casos nuevos que tuvimos de viernes a sábado de la semana pasada, 127 eran de pruebas antes del 1 de agosto. Que hemos también evidenciado, Luis Jesús, es que no están notificando las EPS porque no tienen una capacidad de respuesta adecuada. Y eso no es obligación de la Secretaría de Salud. Nosotros no podemos notificar a las personas. Es obligatoriedad de las EPS, de las EPS, y por eso no podemos quitar esa corresponsabilidad a las demás instituciones. Al principio de la pandemia incluso tuvimos que hacer algunas funciones de prestación de servicios, especialmente en poblaciones vulnerables, por la misma situación de pandemia, que es entendible que nunca la habíamos vivido. Nunca estábamos preparados para una situación exponencial como la que vivió, o la que hemos vivido y la que estamos viviendo, y la que pudimos vivir los cucuteños con mucha preocupación en el mes de julio, y en todo el país, que por las medidas restrictivas han bajado los índices, pero obviamente nos quedan manos del autocuidado de todas las personas, de ese aislamiento inteligente, seguir bajando o manteniendo esos índices, y nosotros como entidades administradoras vigilantes de que no solamente las APB, sino las instituciones prestadoras de salud cumplan con el derecho fundamental a la salud y de calidad. Jorge Omar. Doctor Fajardo, una de las cosas que se conocían desde antes de la pandemia, pero por supuesto que se ha hecho más crítico durante esta situación, es el déficit de camas. Usted ya lo ha mencionado. Se había mencionado que por lo menos en el área metropolitana la carencia de camas alcanzaba hasta las 800, más o menos. Una de las cosas que se está hablando de lo que puede pasar después es que tal vez esta pandemia sirva para que haya soluciones a algunos de los problemas que han aflorado o que se han hecho más evidentes por el número de pacientes a atender, por la carencia de camas UCI, de los respiradores, y no solo de eso, sino de todos los elementos que hacen falta para prestar el servicio adecuadamente. Desde la administración municipal, ¿habrá algún tipo de solución para poder llegar a tener un número mayor de camas disponibles después de que podamos superar esta situación pandémica? Doctor Jorge Omar, esa ha sido una de nuestras principales preocupaciones, que es, bueno, podemos hacer un proyecto de expansión que puede parecer como un campamento transitorio a esta pandemia, pero la verdad queremos ayudar a dar respuesta a ese déficit histórico de capacidad instalada de nuestro municipio, el cual estamos trabajando por ello y esperamos dar respuesta muy pronto. El ingeniero Jairo Yáñez, quien está encabezando este plan de acción y esta solicitud, preocupado por este déficit histórico que se ha dado cuenta y nos hemos dado cuenta. Pero algo que sí vale la pena recalcar, y que estoy seguro, doctor, que usted va a estar de acuerdo conmigo, es que la salud siempre va a necesitar más camas, porque incluso el problema que hemos tenido con los proyectos de expansión, especialmente en el pico que todavía estamos, es que se abren 2, 3, 20 camas de unidad de cuidado intensivo e inmediatamente en 24 horas ya están llenas. Entonces la salud va a ser una necesidad properante, dominante, en el cual incluso las camas que aumenten la capacidad instalada en nuestra red primaria van a ser de seguro insuficientes.
y dentro del marco de nuestro plan de desarrollo está un proyecto para fortalecer no solamente el primer nivel, sino en lo posible ese segundo nivel que tanto necesita nuestro municipio. Doctor David, usted al comienzo, cuando llegó a la Secretaría de Salud, cuando lo encargaron, tuvo el valor de decirle a la comunidad cucuteña que tenía COVID-19. ¿Cómo sigue? ¿Ya está solucionado ese inconveniente? Bueno, profe Rafael, la verdad, gracias a Dios, empecé como asintomático. Tuve mi periodo de algunos síntomas leves, juiciosísimo para cuidar a mis papás quienes salieron negativos. No salía ni mi habitación con también el tratamiento médico indicado. Inmediatamente a los 10 días del aislamiento obligatorio en el cual no paramos de trabajar la Secretaría de Salud, me realizo una prueba, aunque no lo recomienda el Ministerio de Salud, lo hice por una situación de corresponsabilidad con la comunidad y mis colegas de trabajo. Salen negativas y me dirijo inmediatamente a nivel presencial y ya aproximadamente desde el 10 de agosto estamos trabajando presencialmente y como a mí me gusta, con las comunidades, en los barrios, de la mano con todo el equipo operativo asistencial que a quien yo pienso que debo y debemos darle un reconocimiento tanto a los que están en clínicas y hospitales como a las personas que todos los días están en la búsqueda activa en los cercos epidemiológicos porque se exponen a diario a estar posiblemente infectados y en quienes ya tenemos aproximadamente más de 10 personas aisladas en este momento por situación de COVID-19 y por ende también la necesidad de contratación de nuestro personal para poder dar relevo a primeras líneas, a segundas líneas y buscar dar también algunos puntos de no solamente un aislamiento preventivo a nuestro equipo, sino también para poder cumplir con las actividades y funciones de la Secretaría de Salud para que no llegue a ser un foco en el cual tengamos el equipo de trabajo totalmente infectado y los estamos totalmente vigilados y en que gracias a Dios han sido síntomas leves por parte de nuestros funcionarios y contratistas y de los cuales varios ya han recuperado y están en el marco de sus funciones desde sus casas o en su efecto, si no tienen ningún riesgo, desde también trabajo en campo. ¿Cuándo lo ratifican como secretario titular? Profe Rafael, eso sí está en manos de nuestro señor alcalde Jairo Yáñez, a quien primero le doy las gracias por esta confianza en que me ha legado, quien la tomo con mucho amor, con mucho compromiso y responsabilidad y que al lado mío hay más de 300 personas trabajando todos los días incansablemente por la salud de los cucuteños en compañía y en conjunto de todos los despachos de la Alcaldía Municipal de Cúcuta, quien también no descansan día ni noche. Mañana hablamos con el alcalde, Rafael, escúchame. Mañana hablamos con el alcalde, David, para que deje la interinidad, la oficina que usted está dirigiendo ahora. Y Lorena le manda un saludo especial. Bueno, qué alegría, colega y cucuteña y bueno, compañera de estudios desde el colegio. Entonces, mil gracias. Un saludo especial a Lorena, nuestra médica internista cucuteña. Si es que lo que le iba a decir era eso, Jorge Omar, si usted votaba a favor del doctor Fajardo para que se quede ahí en propiedad, porque le están tirando piedra, doctor, le están tirando piedra por ahí. Y de todas maneras tiene que como meterse debajo de un techo, ¿no? No, para nada. Esto es el pan de cada día de la administración pública. Estamos abiertos a una democracia, a la crítica. Y como le he dicho a toda la comunidad, pues cuando yo también estuve por fuera, criticar es muy fácil, generar propuestas de soluciones es lo más difícil, pero hemos encontrado muchos aliados en todas las comunas, en todos los barrios, que incluso se han unido a este proyecto de autocuidado, una estrategia de todos, que desde los barrios están haciendo vigilancia y corresponsabilidad con nosotros, y pienso que a esas personas también hay que darles un abrazo, un gran aplauso, porque son personas o trabajadores en silencio que lo hacen es por amor a su barrio, a su comunidad. Pues el doctor David Fajardo, secretario de Salud Municipal, todavía encargado.
pero ya después de mañana ya titular, según el voto de Jorge Omar. Muchas gracias por habernos acompañado a esta hora, por estar con nosotros aquí en Cero Coronavirus, de la revista contraluzcucuta.co. A usted, profe Rafael, a doctor Jorge Omar, a Luis Jesús, mil gracias, y a Rafael Antonio por todo ese apoyo y pues por permitirnos ese espacio para hablar con la comunidad, que siempre es necesario tener contacto directo con ellos. Mil gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy amable.